estás en los cielos. Ante tu presencia estamos, Señor, pidiéndote que seas tú extendiendo esa mano de poder sobre este pueblo. Sé tú ministrando en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos entender ese propósito eterno. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Tenemos un tema, la sanidad para los que creen. Texto bíblico, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Vamos a leer los versículos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Amén. Gloria. Tenemos una palabra muy hermosa en donde nosotros muchas veces conocemos que Dios es grande y poderoso y que sana nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Pero hay algo en todo lo que nosotros somos. Gloria al Señor. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y todo tiene que ser sanado por el poder redentor de Cristo. Cristo vino a salvar al ser humano de su destino. Ahora bien, todo ser humano se conforma y dice, ese es mi destino. Quiero que entienda que ese no es su destino. Ese es el destino que el diablo le impuso cuando el hombre entregó su heredad al diablo. Usted por Dios fue predestinado. Amén. Pero ese destino se lo puso el diablo cuando el hombre peca. Entonces, Cristo vino a salvar el alma del hombre, o sea, a restaurar y a santificar al espíritu. Cristo vino a salvar el cuerpo del hombre, el cuerpo del creyente que es templo de Dios y debe de ser restaurado por el poder de Dios. Entonces, muchas veces el hombre o todo ser humano tiene serios problemas de salud. Hay medicina para muchas cosas cuando va a un doctor, va a un hospital. Le podrán sanar la carne, pero ¿qué es su alma y su espíritu? Es ahí donde está el problema y el ser humano no entiende y vivimos enfermos. Vivimos sujetos a la destinación del diablo. El diablo marcó un destino de sufrimiento y de padecimiento a la humanidad. Dese cuenta y medite. Dios hizo un pueblo, a un hombre y a una mujer eternos, sanos, libres de toda contaminación. ¿Cuál es la corrupción en el ser humano? El pecado. El pecado entró al ser humano y no hay ser humano que pueda deshacerse de ese pecado. Por eso Dios determina un día de juicio. Amén. Un día de que el hombre muera y después el juicio. O sea, en el momento que muere, Dios lo busca por sus pecados.
Y si es juzgado en ese momento, puede ir bien a salvación o a condenación. Pero la mayoría de veces nos afligimos por la enfermedad corporal o carnal, que es lo que destruye, o es la corrupción la que llega al ser humano. Pero no nos preocupamos por la sanidad de nuestra alma, por la bendición de Dios sobre nuestra vida espiritual. Cristo vino a salvar lo que se había perdido, dice. No dice vino a salvar lo que ya estaba salvo. O como les hacen creer que vino por ángeles caídos. Cristo vino por nosotros. Amén. Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo que estaba perdido era la humanidad que pecó cuando el diablo le cambia su destinación y llega a ponerle un destino en el cual usted camina hacia la corrupción, a la muerte. Amén. Es ahí donde el ser humano no puede entender qué es lo que está pasando. ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios castiga? De ninguna manera. Lo que está pasando es que no hemos conocido nuestra situación en la vida natural que llevamos. Seguimos siendo carnales y no espirituales. Amén. El ser humano es un ser tripartito. Está compuesto por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Esas partes tienen que ser restauradas por Dios. Amén. Porque ¿qué es lo que destruyó o lo llevó a la corrupción? El pecado. Amén. Y no puede llegar de regreso al Edén corrupto, en esa corrupción. Por eso tiene que haber muerte y después una resurrección. Amén. Los muertos en Cristo. Eso quiero que entendamos bien. La palabra es clara y dice: a los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es el muerto en Cristo? Los santos, los que han aceptado a Cristo. Amén. Aún ni los que murieron en el tiempo de la ley resucitan con Cristo. Solo los que aceptaron a Cristo. Amén. Porque para ellos es otro trato que tiene Dios con ellos y ya se los he explicado. Pero el día de la resurrección resucitan los que murieron con Cristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el ser humano es un ser formado en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Amén. Nota, siendo el hombre un ser tripartito, la salvación está dirigida a cada una de sus partes y seremos completamente redimidos en el encuentro con el Señor. Amén. ¿Cuándo es el encuentro con el Señor? El día que usted aceptó a Cristo. Porque mientras no ha encontrado al que va a salvar su alma. Si no ha aceptado a Cristo, todavía no está en la redención de Cristo. La obra de Dios está vigente. En estos tiempos millones y millones necesitan a Cristo. Igual que ayer y todos los días. Sí, amén. Hay una necesidad, pero el hombre o el ser humano en la carne no quiere dejar el mundo pecador por buscar a Cristo. Porque no tienen el conocimiento que si ahora muere y no ha aceptado a Cristo, se va al infierno, se va a castigo. Entonces, el problema más grande en toda la raza humana es no conocer a Dios. Estamos viviendo faltos de conocimiento para encontrar la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Ejemplo de los milagros y de lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Amén. En el libro de Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice, entonces le dijo al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa.
Gloria a Dios. ¿Qué hizo? Le perdonó sus pecados. Amén. Después restaura su salud y lo manda a casa con un gozo en su alma, en su espíritu. Amén. Ahora usted será capaz de entender que Dios quiere sanarlo y mandarlo a su casa sano y libre de maldiciones. Sí, Sí, amén. amén. Es esa la fe del cristiano. Amén. Ustedes saben que Dios sana, Dios bendice, Sí, amén. Dios liberta. Amén. Pero tenemos que ir primero al que perdonó los pecados, Sí, amén. al que perdona nuestros pecados. Gloria a Dios. Por eso le dice la palabra, para que veamos que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar nuestros pecados. Amén. Primero vamos a que Él los perdone y luego ¿qué hace Dios? Sana, restaura Amén. y los muestra el camino. Amén. Gloria a Dios. Observemos que Jesús vio la fe de ellos, porque es una lectura más larga, no la tienen, no se la di toda. Muéstrale tu fe a Dios a través de acciones coherentes, y lo primero que Jesús hace es ministrar perdón. Luego lo sanó y luego se fue a su casa caminando. Ya caminaba después de que era un paralítico, pero Él le ministra el perdón de pecados. Usted, cuando vino a Cristo, ¿qué hizo Cristo? Le perdonó sus pecados. Amén. Si hubo arrepentimiento, por supuesto. Ahora, si siendo cristiano o sabiendo que Dios le perdonó sus pecados, ¿por qué no es capaz de decirle al Señor, yo soy sano? Gloria a Dios. Ya no viva como el paralítico. Amén. Declare su sanidad. Declare que Dios es el que le perdonó sus pecados y que ahora le sana su carne. Sí, amén. Que ahora le da la mano de poder para que usted se levante. Gracias. Es el momento de que el poder de Dios haga algo en su vida. Lo que está pasando es que no hay la fe suficiente para creer que el que le perdonó sus pecados, puede sanarle su cuerpo, su carne. En su grandeza, a Él no le cuesta nada perdonarle y sanarle. Amén. Lo más difícil era que le perdonara sus pecados, y ya lo hizo el Señor si usted se arrepintió. Sí, amén. ¿Por qué no declarar que es sano? En el nombre de Cristo. ¿Por qué no decir, Amén. yo no vuelvo a ser enfermo? Amén. Ahora bien, ¿qué fue de la vida de aquel paralítico? Porque a partir de ese momento que entró la sanidad en él, fue una obra integral, un milagro. La sanidad es integral, o sea, sanó alma, cuerpo y espíritu. Usted no puede venir a la iglesia que Dios ya le perdonó sus pecados, y eso es todo. Tiene que saber que usted está limpio, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Eso es lo que está hablando el Señor por medio de su palabra. Espíritu, perdón. Alma, gozo y restauración. Cuerpo, sanidad. Nuestro Dios quiere que usted sea completamente sano para su salvación, para la salvación de su alma. Amén. ¿O cree usted que va a resucitar de entre los muertos para ir con Cristo chueco, cojo, ciego, enfermo? No. No. Usted debe de entender que Dios ha hecho una obra poderosa en todos. Sí, amén. Gloria al Señor. El ministerio de sanidad lo estableció el Señor Jesucristo para todo el tiempo que la iglesia esté en esta tierra. Amén. Hay muchos ejemplos. En el libro de Santiago 5, 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre De Cristo del Jesús. Señor. Amén. Ahora, ¿por qué en el nombre del Señor? Porque Él es el que le perdonó los pecados, Él es el que los sana. Amén. Amén. No es el hombre. En el hombre hay un don precioso, un poder sobrenatural, pero el milagro proviene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces llegará el momento en que no encuentren al pastor, pero hay gente en las iglesias con más conocimiento, con más entrega, y esos pueden ir y orar por el enfermo. Amén. Aleluya. Pueden ir a ver a alguien que necesite de esa palabra de vida. Amén. Y en el versículo siguiente dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Amén. Gloria a Dios. El Señor, en su grandeza, hace cosas grandes en su vida. Sí, amén. Por eso dice en su palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. Amén. En el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. Sí, amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús podemos poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Ustedes han visto las obras que Dios hace. Amén. Gloria a Dios. Y esto es ¿por qué? Por creer en el nombre de Jesús. Amén. Así es. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos la autoridad por medio de su Santo Espíritu. El Señor, cuando llegó ante los discípulos, les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Gloria a Dios. Sean principados o potestades, todos están sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Ahora bien, Dios, teniendo todo el dominio, toda potestad, toda autoridad, Él nos da potestad y autoridad a nosotros en el nombre de Jesús de sanar los enfermos, Amén. de echar fuera demonios. Muchos hablarán nuevas lenguas, muchos recibirán dones preciosos por el poder del Espíritu Santo. Sí, amén. Note que el ministerio de sanidad lo vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento usted ve mucho más milagros porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Amén. No vino solo a sanarle, no vino solo a traerle un mensaje como los profetas. Él vino a salvar lo que se había perdido, a perdonar sus pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, precioso. Entonces, nosotros tenemos los milagros por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos muchos milagros por medio de los apóstoles. Aparte de los apóstoles, ahora por todo hijo de Dios que cree en el nombre de Jesús y que vive como hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ve que muchos, o hay una secta que les enseña que los dones eran solo para los 12 discípulos. No les crea, porque yo tengo la autoridad de poner la mano sobre los enfermos y se sanan. Sí, amén. Amén. Y muchos pueden hacer lo mismo cuando Dios ha derramado de su Santo Espíritu sobre Gloria. cada uno de nosotros. Sí, Amén. amén. Pablo, Timoteo, Tito no eran de los 12 y ellos sanaban a los enfermos. Amén. Amén. Ellos echaban fuera demonios. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, Sí, amén. nosotros podemos ver todas esas cosas. O sea, ¿está limitada la iglesia? No. En ningún momento. El poder de Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Usted no tiene límites cuando le ha creído a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué fue de todo el
caminar de nuestro Señor en la tierra. Él no vino en vano. Él vino y encontró lo que se había perdido. Sí, amén. Lamentablemente a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Amén. De igual manera vivimos ahora. Él vino por nosotros y aún no podemos conocer al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. El ministerio de sanidad lo estableció el Señor Jesucristo para todo aquel que creyere en su santo nombre. Ahora bien, el ministerio de Jesucristo nos deja responsabilidades grandes a todos nosotros. Por eso es que Él dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así pues, el ministerio de la sanidad está en medio de la iglesia, Amén. porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Sí, amén. Nosotros vamos a encontrar luchas, pero sabemos que en el centro, que Cristo es el centro de este cuerpo de Cristo, Amén. que Él es el que hace los milagros y prodigios. También dice, veamos el libro de Marcos 5:21, donde también narra unos milagros muy hermosos. Lo terminan de leer, no les voy a dar todo el texto bíblico, pero dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Note lo que le dice el hombre, para que sea salva y vivirá. Sí, amén. Ese hombre probablemente no creía 100% en el poder de Jesucristo, o que Él era el Hijo de Dios. Pero Dios lo lleva a pronunciar una palabra muy hermosa, que el que da vida, el que perdona, es Cristo. Amén. Y le dice que ponga sus manos sobre ella para que sea salva. Sabía que al poner sus manos la salvaba Dios de la muerte Amén. Amén. y viviría para testimonio del ministerio de nuestro Dios. Gloria a Dios. Fue pues, dice, con él y le seguía una gran multitud y apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Amén. Eso lo ven ahora. Amén. Hay mucha gente que han dado hasta en curanderos y nunca encontró su sanidad. Sí, amén. El único que le puede sanar y perdonar es Dios. Amén. Busque a Cristo. Gloria al Señor. Sea capaz de entender que en usted hay un Cristo vivo. Aquella mujer tuvo la fe de tocar, hay presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aquella mujer fue capaz de tocar el manto del Señor. Usted lo tiene en su corazón y no es capaz de activarlo. Sí, amén. Active a ese Cristo que vive en su corazón. Él ya le perdonó sus pecados. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Él quiere darle vida en abundancia. Gloria a Dios. Si ya le perdonó, usted ya no es enferma.
ni enfermo. Declárese sano en el nombre de Jesús. Cristo Jesús. No busque el origen del mal, busque al que sana, busque al que perdona, busque al que salva, porque Él es el que dio su vida por usted. Amén. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Usted ya es salvo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué espera para activar el poder de Dios en usted? Póngase su mano en su corazón y sienta que ya no es más carnal usted, sino espiritual. Que en ese corazón de carne hay un Dios vivo y poderoso para destruir toda maldición. Que en ese poder que entró a su ser hay poder y autoridad. Gloria. Amén. No podemos, como hijos de Dios, vivir esperando que Dios venga y le diga, levántate y anda, como hizo con el paralítico. Él ya dio su vida, ya le dio su Santo Espíritu. Ahora usted active la fe y levántese. Amén. No viva como paralítico o como enfermo. Viva como hijo de Dios, sano y libre de toda maldición. Gloria a Dios. Porque usted sabe que el diablo va a querer tocar su carne. Porque esa es la corrupción. Ahí quiere glorificar su nombre el diablo, en su carne. Pero yo tengo un Dios que ahora le dice al diablo, no hay más enfermedad en esos cuerpos. Amén. Levante su mano, porque el Señor ha hecho presencia. Él está con nosotros. Gracias. No quiera ver cuánto tiempo o de dónde viene la maldición. Ahora se sana. Ahora se liberta en el nombre de Jesús. Amén. Dígale al diablo, ya no soy tu esclavo. Usted está sujeta a la voluntad de Dios. No ha podido usted entender que Cristo camina en este lugar, ahora sentirá, palpará ese poder santo. Él vive por los siglos de los siglos. Él sana en este momento. Él bendice esos vientres. Él sana esos órganos. Él sana esos cerebros. Esa glucosa, todo lo que traiga malo. Declárelo, no espere que yo le ponga la mano. Porque la mano del Señor es la que sana y es la que ha sido extendida en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios porque Él los ha visitado, porque Él está con nosotros. La maldición, la brujería, la hechicería tampoco tiene poder en su vida, porque el que vive es grande y poderoso. Y poder y autoridad nos ha dado en el nombre de Jesús de echar fuera demonios. Hay poder en la sangre del Señor. ¿Sabe usted que el fluir del Espíritu Santo está en este lugar? La necesidad que traiga, póngala en las manos del Señor. Pero creyendo en su corazón, dice su palabra. No dudando. Porque el trabajo del diablo, ponerle duda en su corazón que usted es sano, que usted es libre. Vamos a continuar y dice en el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor lo tocaba a mucha gente, pero él sintió el poder sanador y perdonador que salió de él. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Y entró a quién? A la necesidad de aquella persona. Ese mismo poder lo derramó ya Dios para que entre a su corazón, a su cuerpo y lo toque y sea sano, Amén. sea libre. Gloria a Dios. Veamos estos milagros por medio de los apóstoles, que también fueron grandiosos. Aconteció que Pedro visitaba las regiones donde se iba expandiendo la palabra de Dios, y él llegó al lugar que se llama Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ya 8 años que estaba en cama, pues era paralítico.
Siendo él paralítico, el apóstol tuvo la capacidad de decirle que se levantara Gloria a Dios. de la cama. Hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, dice. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la primera palabra que le dijo? Jesucristo te sana. Porque es Él el del milagro. Pedro no le dijo yo te sano, le dijo Jesucristo te sana. Gloria a Dios. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Alabado el nombre del Señor, por medio de un milagro se convirtieron. Gloria a Dios. Usted se ha convertido al Señor. Amén. ¿Por qué no deje ese parálisis en su mente y libértese de toda cautividad? Sí, amén. Hay tanta gente que vive enferma físicamente porque la enfermedad va de la mente. Da un paso y le dolió el pie y busca qué enfermedad será la que tiene. Le duele la cabeza y cree que ya le subió la presión. No tiene ganas de levantarse y cree que ya tiene anemia. Es esa enfermedad en el cerebro. No crea que el diablo tiene tanto poder en usted si le ha creído a Dios. Es usted el que está enfermo de la mente y tiene que libertar esa mente Gloria a y Dios. decirle al diablo, sal de mi mente, yo soy sano. Sí, amén. Gloria al Señor Jesús. Muchos. Un día a alguien le dio risa porque le dije que estaba como la jirafa de la película, que anda con su bolsita de pastillas. Olvide ya eso, usted no tiene que andar con medicinas. Ustedes tienen que andar con un Cristo en su corazón para que se mueva, Gloria. para que se manifieste sanando. Amén. O sea, de ahí previenen muchas enfermedades, no todas, pero la mayoría proviene de nuestra mente. Esto se convierte en algo grave cuando nosotros no podemos libertar nuestra mente, nuestro corazón. Pero hay un Dios que liberta, Amén. hay un Dios que sana. Y si Dios tuvo el poder para perdonarle sus pecados, Él también le puede libertar su mente. Amén. Sí, amén. Ya no diga es que es por descendencia. Usted no es heredero de maldiciones. Gloria a Dios. Usted es coheredero con Cristo de la gloria de Cristo. Amén. Estos se convirtieron al Señor. Ahora nosotros, si somos convertidos, debemos de tener el conocimiento y la naturaleza de Dios en nuestro corazón. Gloria a Dios. Porque nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea sea salvo. Sí, Amén. amén. Y por naturaleza, llamando los hijos de Dios, tenemos las promesas de Dios en nosotros. Amén. Vea el libro de Jeremías 33:6 y dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es un mensaje tan hermoso cuando Dios sabe que Él mandaba a su Hijo unigénito, que es la sanidad, es la medicina de todo su ser. Él es el único que revela abundancia de paz y de verdad, porque Él es la verdad. Si sabe que Él es la verdad, que Él es la medicina, ¿lo recibió en su corazón o no? Amén.
Amén. Lo que les acabo de decir, si recibió a Cristo en su corazón, la palabra del Señor dice todo lo que los enviaba cuando enviara a su Hijo. Amén. He aquí dice que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahora, eso que Dios envió está para nosotros, es con nosotros. Sí, amén. A pesar que Dios nos conoce, Él nos ama, pero también los exhorta. Alguien me dijo, pastor, y el sermón de ahora no estará golpeador. La palabra de Dios es exhortación. Sí. Bajo su palabra no pueden exhortarlo con malas palabras o malas maneras, pero la palabra de Dios es exhortación, porque es para un pueblo en desobediencia. Amén. A pesar de que Dios nos conoce, vea lo que dice en el libro de Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso, dice, es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad que hay un problema grande en nosotros? Porque tenemos un corazón perverso, engañador o engañoso. Amén. Y eso es lo que tenemos en nosotros, en nuestra naturaleza. El amar a Dios no es como el que le ofrece amor eterno a la novia. El amar a Dios debe de nacer de lo más profundo de su corazón. Algo sincero, algo que brota, Amén. que es sustento o sustentado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero en el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra, de sus obras. Amén. Según sus obras, así será el castigo, o así será la gloria para el Hijo de Dios. Es el momento de meditación y que reconozcamos cuán grande es el amor de Dios. Si Él conoce que tenemos un corazón tan mentiroso, que tenemos un corazón perverso, Él aún así los ama, Amén. pero no lo va a llevar así. Él tiene que purificarlos, Él tiene que limpiarlos para regresarlos al lugar de donde no debía de haber salido el ser humano. Amén. Él conoce el corazón del hombre, de los hombres, los ama y quiere restaurarlos, quiere restaurar todo su ser. El Señor Jesucristo caminó por las calles de Judea, de Jerusalén, perdonando y salvando y sanando. Y aparte de que caminó, restauró, sanó, dejó la salvación para nuestras almas. Amén. En Jesucristo hay sanidad y salvación. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. También en Isaías 33:3. Cuando dice, clama a mí y yo te responderé, ¿usted cree que esa palabra es vana o vacía? No, clámele a Él. Y es Él el que va a destruir todo aquello que nos sirve. Por ese clamor que nazca de un corazón limpio y sincero, Sí, amén. entregado a Dios. Ahora bien, hay algo que tiene que hacer, porque el Señor es perfecto y en su perfección también nos dejó algo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Y nos dijo esto en el libro de Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Tiene que confesarlo con su boca. Dios no tiene hijos mudos. Gloria al Señor. Y si es mudo, capaz Dios lo hace hablar para que confiese su nombre. Sí, Sí, amén. amén. Porque Dios es grande y poderoso. Amén. Porque con el corazón se cree, dice, para justicia,
pero con la boca se confiesa para Amén. salvación. Gloria a Dios. Ahora, con ese corazón tan engañoso, tiene que confesar y creer para justicia. Ahora usted, ¿qué mora en su corazón? Ya no es engañoso, sino que un corazón restaurado por el poder de Jesucristo. Amén. Es el momento que active la restauración que Dios está haciendo en nosotros. Porque no es el mismo cristiano usted cuando llegó y aceptó a Cristo. Ahora usted es un hijo de Dios con más conocimiento, con más amor. Se ha enseñado a amar al prójimo. Sí, amén. Se ha enseñado a amar a Dios, Amén. a ser fiel a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, en el mensaje de este día hay sanidad, perdón y salvación. Amén. Son tres cosas que se unen con lo que es su cuerpo. En el mensaje trae sanidad para su cuerpo, perdón para su alma y la salvación. Sí, amén. Usted tiene a Dios que le dio la promesa de salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. El Señor es grande, Él es poderoso y Él se manifestará grandemente en cada uno de sus hijos. Amén. Señor Jesús, Gracias, Padre. ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote que el poder de Dios se manifieste Así grande es, Señor. y poderosamente. Eres tú el que ha llegado, el que ha hecho la visitación. Amén. Extiende esa mano de poder Gracias, y Padre. toca, Padre, la Sí, vida de Señor, cada uno de bendito. tus hijos. Sé tú, Padre, Gracias. sanando, Sí, sí. bendiciendo, libertando Sí, la Padre vida amado. de cada uno de ellos. Sí, mi Cristo. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Así Y en sea. esta hora, Padre, reprendo toda enfermedad, Sí, Padre amado. toda maldición, brujerías, hechicerías. Así es. Así reprendo toda cautividad en la mente de este cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Declare que ahora queda libre de su En el mente. nombre de Cristo Que ya Jesús, no hay Señor. cautividad en su Así es, mente. Señor. Gracias. Que ya no hay cautividad en esa vida Sí, espiritual. Padre amado. Señor, en tu nombre declaro bendición. En tu nombre declaro sanidad. Hay poder en tu preciosa sangre. Y en esta hora se va todo mal, toda enfermedad. Así pedimos por este cuerpo de Cristo, que siga creciendo en el amor, Amén, Señor. en el deseo de lucha, en el compromiso. Sí. Sé tú extendiendo esa mano santa y bendita, Padre. Gracias, Padre. Así te pido, Padre, por todo el que está lejos, por los que no ven, por los medios de comunicación, que donde quiera que estén también activen esta fe. Acuérdese que Él es omnisciente, Él es omnipresente, todopoderoso. Y yo en tu nombre, Padre, reprendo enfermedades, brujerías y maldiciones. Créale a Dios, levante su mano y dígale: yo soy sano, yo soy libre, porque el que me sanó, el que me salvó, se llama Jesús de Nazaret. Él es grande y poderoso, y yo en su nombre declaro bendición, liberación y sanidad. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.